Vamos a calcular esta integral. Para calcularla tenemos en mente esta fórmula, la integral de u a la n de u. Para poder aplicar esa fórmula necesitamos tener una potencia cuya base es una función de x y un exponente constante. Necesitamos asignar u de tal forma que tengamos una potencia u a la n, como dice la fórmula. Y lo demás que quede debe ser de u. Vamos a ver. De hecho aquí ya tenemos una potencia. Se ve un exponente ahí. La base sería esto. ¿Qué tal si escogemos la u como la base de esa potencia? O sea, si escogemos u como 1 más logaritmo cuadrado de x. Así tendríamos u cuadrada. Esto es la u cuadrada. Lo demás debiera ser de u. Esto debiera ser de u. Entonces necesitamos saber qué es de u. Si la u es esto, ¿qué es de u? Vamos a derivar esto con respecto de x a ver qué es de u. Aquí esta es una suma, la derivada del 1 que es 0 más la derivada de esta potencia. ¿Cómo derivar esta potencia? Esta potencia tiene exponente constante y la base es logaritmo natural de x. Aquí tenemos la fórmula, cómo derivar potencias, u a la n, cuya base es una función de x y el exponente es una constante. Se baja el exponente, se escribe la base, se le resta 1 al exponente y se deriva la base. Es decir, para derivar esta potencia, bajamos el 2, que es el exponente, escribimos la base, el logaritmo natural de x, le restamos 1 al 2, 2 menos 1 da 1, aquí queda 1, y luego derivamos la base, derivamos logaritmo natural de x, y lo ponemos aquí. La derivada del logaritmo natural de x se puede calcular con esta fórmula, que calcula la derivada del logaritmo natural de u. Es un cociente, la u abajo y arriba la derivada. Si yo quiero calcular la derivada del logaritmo natural de x, pues es un cociente, la x aquí abajo y arriba la derivada de la x, que es 1. Esto nos lleva a, esto se puede poner al principio, 2 por 1, 2 sobre x. O sea, 2 por 1, 2 sobre x. Y luego el logaritmo natural de x. Luego voy a pasar el diferencial de x a multiplicar para allá. Vamos a pasar du es igual a 2 entre x logaritmo natural de x dx. O sea, aquí pone multiplicar. Porque está dividiendo, pasa a multiplicar. Porque yo quería el du. Resulta que habíamos escogido la u como 1 más logaritmo natural de x al cuadrado. Eso sería la u. Así tendríamos u cuadrada. U, esto es la u al cuadrado. Lo demás, o sea, el de x entre x, debiera ser el de u. De x entre x debiera ser de u. Y resulta que el de u, según esto, debe ser de x entre x, pero no nada más eso, sino 2 y el logaritmo natural de x. Debe tener eso. O sea que allá debemos tener el logaritmo natural de x y el 2. Con el 2 multiplicando no hay problema porque lo podemos agregar multiplicando y sacamos a dividir un 2 de la integral. Pero este sí es un problema, porque ese no lo tenemos. Dirá usted, pues sí lo tenemos, aquí está. No, pero eso ya forma parte de la u. O sea, la u ya lo lleva ahí. Esto es u. Así tendríamos u cuadrada. U cuadrada. Lo demás debe llevar logaritmo natural y no lo lleva. Y eso no lo podemos agregar y sacar a dividir porque es una función de x. Nada más se pueden agregar constantes y sacar constantes. No se pueden agregar funciones de x. Así que esto no nos va a llevar a la solución con esta fórmula. Esta asignación no lleva a la solución. Esto no.
Bueno, pero habrá otras formas de escoger la u. Vamos a escoger la u de otra manera. ¿Qué tal si escogemos la u como el logaritmo natural de x? O sea, como esto, como la base de esta potencia que está aquí. A ver, si escogemos la u como logaritmo natural de x, aquí tendríamos 1 más u al cuadrado. Y luego, este 1 más u cuadrada se elevaría al cuadrado. Sería un binomio al cuadrado, el cual se puede desarrollar, ¿no? En caso de que lo ocupemos. Pues lo demás de eso, o sea, dx entre x, debe formar el du. Debe formar el du. Vamos a ver, ¿qué es el du entonces? Con esta asignación de la u, ¿qué es el du? Voy a calcularlo. La derivada de la u con respecto de la x es igual a... Debo derivar el logaritmo natural de x con respecto de x. Aquí está cómo se deriva el logaritmo natural de u. Es un cociente, la función se pone abajo y arriba su derivada. Entonces, si quiero derivar el logaritmo natural de x, la función es la x, ¿no? Se pone un cociente, esa x aquí abajo y arriba la derivada de la x, que es 1. Luego, para obtener el du, debo pasar el de x a multiplicar. Queda que du es igual a 1 sobre x de x. 1 sobre x de x. Estábamos con que yo necesitaba saber qué era el du. Y decíamos que si escogíamos la u como logaritmo natural de x, aquí tendríamos 1 más u al cuadrado. Y todo esto al cuadrado. Era un binomio al cuadrado, que iba a llevar 1. Pues lo demás debe ser de u, o se debe poder completar con constantes. Y lo demás es esta de x y esta x dividiendo. Precisamente el du es esa de x y una x dividiendo. Este 1 pues aquí puede estar, ¿no? Multiplicando. No es problema. O sea que aquí está completo el diferencial. Lo demás es precisamente lo que ocupo. Esto es du. O sea, esto es du. Esto es du. Vamos a reescribir esto. A ver. Tendríamos 1 más logaritmo natural de x al cuadrado. O sea, como el logaritmo natural de x es la u, tendríamos u al cuadrado. U al cuadrado. Eso es el logaritmo natural de x al cuadrado. O sea, la u al cuadrado, porque la u es el logaritmo natural de x. Como está elevado al cuadrado, pues la u la elevo al cuadrado. Y todo eso está elevado al cuadrado a su vez. Pues esto que señalé aquí, dx sobre x, es precisamente el du. O sea que eso es el du. Este 1 ya dijimos que es pues, un 1 que puede ponerse ahí, ¿no? 1 de x sobre x. Así que no es problema ese 1. Quiere decir que nuestro problema se ha convertido en este. Y este sí se puede integrar. Este es un binomio al cuadrado que se puede desarrollar en potencias de u e integrar con esta fórmula. Van a resultar varias integrales y se integra cada una. Van a ser potencias de u. Vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. Aquí está cómo se desarrollan binomios al cuadrado. A más b al cuadrado es igual a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Vamos a desarrollarlo. Sería, según la fórmula, el primer término se eleva al cuadrado. Este se eleva al cuadrado. O sea, este 1 se eleva al cuadrado. 1 al cuadrado. Más 2. Más 2. Por a. O sea, por este. Que es 1. Por b. O sea, el segundo término. Que es la u cuadrada. Más b al cuadrado. O sea, el segundo término, b, este, elevado al cuadrado. Ese término es u cuadrada, pues se debe elevar al cuadrado. Así,
desarrollamos ya el binomio al cuadrado, en un trinomio. Es el cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo y el cuadrado del segundo. Es lo que hicimos, según la regla que está aquí. Vamos a simplificar esto. Esto sería 1 al cuadrado es 1, más 2 por 1 por u cuadrada, 2u cuadrada, más u cuadrado al cuadrado, u cuarta. Cerramos y du. Ahí está. Ahora tenemos una integral de una suma. Se puede separar en 3 integrales e integrar cada una. O se puede integrar así, ya directamente, para ahorrarse ese paso de separar integrales. Vamos a razonar. Quiero la integral de 1. Acuérdense, la derivada de x con respecto de x da 1. Entonces la integral de 1 es x. ¿Sí? Cuando la variable es x, la integral de 1 es x. Pero aquí la variable es u. Entonces, la integral de 1 es u. Vamos a poner aquí, la integral de 1 es u. Porque la derivada de u es 1. La variable es u. Más 2 por la integral de u cuadrada. Aquí se aplica esta fórmula. La integral de una potencia de tipo u a la n. Se le suma 1 al exponente y se pasa a dividir también. Porque la n valdría 2, ¿no? Entonces la integral de u cuadrada sería u cúbica sobre 3. Que multiplica el 2, ya estaba. Más. Ahora es la integral de u cuarta. Otra vez aplicamos esta fórmula. La integral de u cuarta sería u quinta sobre 5. O sea, la n sería 4 y se le suma 1. Entonces tendría u quinta sobre 5 más c. De ese modo. Vamos a poner lo que vale la u ahí. La u es el logaritmo natural de x. Entonces aquí tendríamos, en lugar de u voy a poner el logaritmo natural de x. Más 2 tercios. 2 tercios. La u al cubo. La u al cubo sería esto elevado al cubo. El logaritmo natural de x elevado al cubo. O sea, el logaritmo natural de x lo elevo al cubo. Pongo paréntesis y un cubo. O bien de una vez lo pongo ahí. Logaritmo cúbico de x. Más un quinto. Esto lo voy a poner como un quinto. De u a la quinta. O sea, este logaritmo lo elevo a la quinta. Sería logaritmo a la quinta de x más c. Y esto es precisamente la integral que buscábamos. Quiere decir que así, con esta asignación de u, sí fue posible llegar a la respuesta, a la integral que buscábamos. Así no fue posible, pero así sí. Claro, no usamos nada más una vez esto, lo usamos 2 veces. Tenemos que usar eso 2 veces. Pero finalmente llegamos a la solución.